Hola, ¿todo bien? Soy Federico La Roca. Antes de empezar con este video que va a ser de derecho, vamos a estar hablando sobre el artículo 75 comentado por Heli. Antes de eso, quiero primero hablarles sobre, bueno, que estoy un poquito feliz de que llegamos a los 60 suscriptores ya, es un buen número, así que bueno, cada 10 suscriptores ponele vamos a ir mencionando que llegamos a romper marcas. En segundo lugar, quería comentarles que les dejo en la descripción el link del canal de un amigo que él ha empezado a subir videos de matemática. Ya subió uno de conjuntos numéricos, se llama Justo Vilela, así que si les interesa el tema de matemática pueden ir a verlo en su canal, que la verdad explica bastante bien y se le ocurra bastante, digamos, en los videos. Por último, quería decirles que el artículo 75 es un texto bastante largo, comentado por Heli, es un texto muy largo, así que lo vamos a comentar en 3 videos en total, más o menos. Vamos a hacer 11 incisos por video, más o menos, en promedio. Así que bueno, vamos a empezar. El artículo 75, en específico, habla sobre lo que las atribuciones que puede tener el Poder Legislativo o las atribuciones que hay dentro del Congreso, ¿no? Entonces, a su vez, estas atribuciones van a estar divididas en muchos incisos. Es muy largo, este artículo es uno de los más importantes. Así que bueno, vamos a empezar. Antes de eso, antes de empezar a ver lo que es el artículo 75 en su totalidad, porque va a ser gigante y muy extenso, quería mencionar lo que es un proceso parlamentario, cómo funciona el sistema bicameral parlamentario. El sistema bicameral respalda mejor al sistema federal, ¿no? O sea, o está mejor respaldado que el sistema federal. ¿Por qué? Porque hay una situación de equilibrio entre ambas cámaras, ¿no? Entonces está la Cámara de Diputados y Senadores, lo que se llama el proceso parlamentario en sí. El Parlamento sería el Congreso en nuestro país, en este sistema bicameral en el que vivimos en nuestro Estado federal. Entonces vamos a ver el inciso número 1. Dice: corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre los que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Esta norma directamente concuerda con el artículo 9 de la Constitución Nacional, ¿no? Básicamente, si evaluamos a qué se refiere con todo esto, es que el Congreso, le corresponde al Congreso regular los derechos de aduana, de importación, de exportación. ¿Eso qué significa? Que cuando importamos un producto se paga un impuesto, el productor paga un pequeño impuesto que se llama derecho de aduana. Eso es un derecho de importación. Y cuando se exporta también se paga. Bueno, le corresponde, entre otras cosas, al Congreso establecer. Esto regularía cómo serían las transacciones de aduana, todo lo que entra y sale, importaciones y exportaciones. También el inciso número 1 refiere a una atribución del Congreso que ha resguardado el principio de reserva de ley en materia tributaria. Eso para que lo tengamos en cuenta. Pasamos al inciso número 2. Creo que se entiende el tema tributario y de aduanas específicamente, no de impuestos en general, sino solo de aduanas. El inciso número 2 dice: le corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando en este inciso número 2? Básicamente estamos hablando de lo que es el régimen de coparticipación. Entonces, ¿qué sería la coparticipación en general y cuándo empieza en específico? La coparticipación en Argentina ya empieza específicamente a partir de lo que es la Constitución Histórica de 1853 y 60, pero se regula definitivamente en esta reforma de 1994 que ocurre en el gobierno de Carlos Menem. Entonces, quiero que tengamos muy en cuenta esto, ¿no? Lo que dice acá, que llama principio de la distribución tributaria en la coparticipación federal. La coparticipación en específico contempla varios principios. Entre estos vamos a mencionar 4 en total. Está la solidaridad, que dice que todas las provincias deben aportar de la misma manera la masa coparticipable, que después vamos a ver que eso se cancela con otra característica. La equidad: se admite la discriminación inversa para lograr que las provincias más empobrecidas logren acceder a la calidad de bienes o servicios, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la recaudación, una empresa que no, digo, una provincia que no logre sustentarse económicamente, bueno, se hará una discriminación inversa y se le ayudará.
Después está la automaticidad, que dice que la distribución debe ser automática. Tiene que ser automática y concurrente en el tiempo, no puede ser que un día pago, otro día no, tiene que ser automática directamente. Y tiende a evitar el bloqueo de los recursos usando como herramienta la presión política de las provincias por parte del gobierno federal. Por último está la funcionalidad, que la nación en sí no puede transferir competencias, servicios o funciones a las provincias o a la ciudad autónoma de Buenos Aires sin la correspondiente reasignación de recursos. Es decir que para que se haga una reasignación tiene que haber un respaldo económico. No sé si se entiende. O sea, no podemos realizar acciones dentro de la masa coparticipable sin asignar los recursos específicos. La ley 23.548 del artículo 3 dice cómo se va a distribuir según las provincias con un porcentaje muy específico, cómo se va a distribuir la coparticipación. Ahora, hay 3 criterios a la hora de distribuir el dinero, ¿no? Lo mismo también hay que mencionar el caso especial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no, hay 3 criterios, ¿no? Está el criterio automático, el criterio semiautomático, que sale de los fondos solidarios o fondos de incentivos, por lo que es el fondo de incentivo docente, ¿no? Y el criterio discrecional, que se dedica específicamente a la obra pública y a los gastos corrientes, ¿no? Justamente hay un problema en eso. ¿Por qué? Porque hay veces que al momento de establecer los porcentajes específicos de coparticipación, bueno, puede haber alguna jugarreta política por detrás, ¿no? Y que, no sé, el presidente de turno o el gobierno de turno favorezca a los que son, afines al mismo gobierno. ¿Cómo es el procedimiento de coparticipación? A ver, para que haya una coparticipación específica tiene que haber primero unos acuerdos negociados previos, ¿no? Se tiene que establecer quién tiene que recibir tal o cual porcentaje. Después tiene que haber una ley iniciada por el Senado de la Nación y sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, que regule la coparticipación. Por último, después que no sea modificada unilateralmente o por el Congreso sin requerirse nuevos acuerdos. Tiene que ser modificada unilateralmente por una de las cámaras. Después, que no sea reglamentada por el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo se supone que no debería reglamentar los porcentajes de coparticipación. Y por último, que sea aprobada por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como sabemos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su situación específica, porque no llega a ser considerada una provincia, pero tampoco es un municipio, sino que tiene como una especial autonomía. Justamente es la capital de Buenos Aires. Y también tiene su coparticipación. Por eso recordamos específicamente lo que pasó con este problema de la coparticipación en Buenos Aires, que dicen que podría llegar a ser inconstitucional que se modifiquen los porcentajes, de acuerdo al inciso 3, que es el siguiente. El inciso 3 dice que el Congreso debe regular o establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables y por tiempo determinado, por ley especial aprobada por mayoría de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, para que se modifiquen el régimen o los porcentajes de coparticipación, debe haber un convenio entre las provincias y además deben estar aprobadas por las cámaras del Congreso. Entonces, si directamente lo intenta poner por decreto el presidente, eso es inconstitucional. Ahora, si lo aprueban ambas cámaras, no hay ningún problema. Por eso ahora justamente hay un juicio en la Argentina con ese tema. El inciso 4 habla sobre contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. ¿Qué significa empréstito? Es contraer deuda, si lo decimos bien en criollo. Poder contraer deuda. Y justamente, ¿cuándo se pueden contraer deuda? Para urgencia de la nación o empresa de utilidad nacional, ¿no? Eso no significa que si un gobierno se levanta y quiere contraer deuda lo tiene que hacer fácilmente. No, es un tema que lo tiene que resolver justamente en momentos de crisis. Ahora hay un problema con el inciso 3. Pasa que a la hora de contraer empréstitos, con el inciso 4, a la hora de contraer empréstitos se ha delegado de manera indirecta, ¿no? O se ha operado un desplazamiento de las atribuciones del Congreso. Por delegación de en el Poder Ejecutivo, su ministro de Economía y un funcionario especial dentro de ese Departamento de Estado. Es decir, a la hora de contraer deuda, en la teoría o en la Constitución, se habla de que el Estado, el Congreso debe aprobar el empréstito. El problema es que en la vida real esa atribución, esto es por lo menos lo que analiza Gelli, ¿no? Históricamente esa atribución ya no la hace más el Congreso de la Nación, sino que la maneja más que nada el Ministerio de Economía, el
el Poder Ejecutivo, el presidente en sí, el gobierno. Bueno, después está lo que es el inciso 5, que dice disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso dispone del uso y la posibilidad de enajenar o de como obtener lo que son tierras de propiedad nacional, ¿no? Ahora, el problema es que, como siempre, en la práctica el Poder Ejecutivo ha abusado de sus atribuciones reglamentarias. Y el Congreso ha sido muy laxo en las delegaciones y el Poder Judicial ha encontrado límites infranqueables en la falta de legitimación de las accionantes para ejercer el control jurisdiccional. Es decir, que hay veces que no actúa tanto por parte del Congreso, sino que se explota o se usan las tierras de propiedad estatal por parte de lo que sería el Estado. Es decir, que hay veces que no lo termina aceptando en sí las cámaras del Congreso, sino que lo hace el Estado directamente, o el poder Ejecutivo. A ver, básicamente este inciso tiene dos finalidades. Uno, el empleo de las rentas o el producto de su venta para integrar el Tesoro Nacional. O después está la colonización en vista del poblamiento, el desarrollo, la justicia social y la inmigración, ¿no? Y esto va en virtud de los artículos 25 y 75, inciso 18 y 19 de la Constitución Nacional. ¿Y para qué entonces lo haría el Estado? Bueno, justamente por si lo considera pertinente enajenarse o apropiarse de tierras de propiedad nacional. El inciso número 6 dice que el Congreso debe establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. Antiguamente se menciona lo que es el Banco Nación, o el Banco Nacional en 1826, y el Banco Hipotecario, que luego se unificó en lo que se llama Banco Central, que es el que tiene la potestad de emitir la moneda. Hay un problema, que en sí en la Constitución de Estados Unidos no existe una norma similar a este inciso, sino que la Suprema Corte entendió que los poderes implícitos o inherentes reconocidos al Congreso autorizaban a este para crear un banco del Estado central con atribuciones de emitir moneda, es decir, que es implícito, no hace falta ningún inciso. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la misión del Banco Central en específico? La misión, según el artículo número 3 de la Carta Orgánica, es misión primaria y fundamental del Banco Central preservar el valor de la moneda. Para ello están las reservas frente, por ejemplo, a una corrida inducida contra ella. Es decir, que la misión específica es resguardar el valor de la moneda. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el Banco Central emite demasiado dinero y eso genera inflación, y la inflación hace que la moneda pierda valor. Entonces, las personas más que están más en contra de lo que sería el Banco Central argumentan de que el mismo solo ha generado inflación y caos. Entonces, para entender esa corriente política, habría que decir que las autoridades que estén al frente del Banco Central deben estar muy alerta, deben estar muy conscientes de cómo manejan la emisión monetaria. Imprimir dinero, básicamente. Bueno, el inciso 7 que dice arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Bueno, supuestamente en un principio le corresponde al Congreso, pero el Congreso finalmente ha autorizado al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito, es decir, a contraer deudas para pagar deuda. En punto a la deuda externa, el Poder Ejecutivo, como jefe de Estado, puede ejercer esa atribución delegada en el marco del artículo 99, inciso 10 de la Constitución Nacional. Es decir, que directamente el Congreso le ha delegado la responsabilidad de contraer deuda para pagar deuda justamente al Poder Ejecutivo, al jefe de gabinete y a básicamente al gobierno. Y justamente el criterio para contraer un crédito u otro, reprogramar vencimientos y pactar intereses no son revisables judicialmente, salvo que se pretendiese imponer obligatoriamente algún tipo de moratoria, sujeto en caso concreto al control de razonabilidad. Tiene que ver con que se confía en cómo se va a negociar, por lo menos en la parte del gobierno o del presidente. Y es justamente lo que está pasando hoy en día también en Argentina, que se está renegociando la deuda constantemente con el Fondo Monetario Internacional. Pasamos al inciso 8, que dice fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al programa general del gobierno, el plan de inversiones públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Esta se llama Ley de Leyes, ¿no? Que habla sobre el presupuesto nacional. Básicamente el presupuesto nacional expresa el programa del gobierno, ¿no? Que es proyectado o presentado por el Poder Ejecutivo, previo tratamiento en acuerdo del gabinete y sancionado por el Congreso Federal.
hay una cosa muy interesante justamente de esta ley en sí, y más que nada de este inciso, que tiene que ver con una ley que se llama Ley de Superpoderes, ¿no? Y que la Ley de Superpoderes dice que el jefe de gabinete tiene la potestad o tiene la capacidad de reprogramar o de reestructurar hasta un 5% del presupuesto nacional sin aprobación del Congreso. O sea, que el jefe de gabinete puede reprogramar o reestructurar hasta un 5%. Es increíble. Eso depende del gobierno, se ha reestructurado más o menos. Eso es interesante ver, aparte como forma de vida en sí, ¿no? Entonces se establece anualmente el Congreso, el presupuesto general de toda la nación, que va a decir en qué se va a gastar y en qué cosas, ¿no? Cuánto se va a gastar y en qué cosas. Básicamente no se puede dictaminar un Congreso, un presupuesto de forma permanente, pues se van actualizando las necesidades y los montos, ¿no? El Congreso en sí lo tiene que aprobar, y si lo rechaza, ¿qué pasa? Bueno, el presidente tiene que reformularlo, realizar unos cambios pertinentes, presentarlo, volver a presentarlo, porque no puede estar un presupuesto sin presentarse, no se puede aprobar uno o implementar un presupuesto sin aprobarse por el Congreso. Entonces lo que hace el presidente o el gabinete, el gobierno, es tomar ¿cómo se llama? Un presupuesto de años anteriores, un año anterior, y lo vuelve a presentar, y ahí sí es aceptado y final. O ni lo vuelve a presentar, porque toma uno que ya fue aceptado el año anterior o en tiempos anteriores, con unas mínimas actualizaciones. Entonces eso dice más o menos lo que sería como esta ley de leyes, ¿no? Que el gobierno puede prorrogar con una serie de ajustes la del ejercicio anterior, como dije recién. Bien, vamos a la número 75, inciso 9. El Congreso tiene la potestad de acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen según sus presupuestos a cubrir sus gastos ordinarios. Es decir, y acá esta es muy polémica, el Congreso puede acordar subsidios del Tesoro Nacional o la Facultad del Tesoro a las provincias cuyos activos o rentas o dinero que dispongan no pueden cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Ahora, Heli pone la mirada en algo muy interesante y bastante polémico, que es que hay ciertas artimañas políticas que se generan en torno a esto, que por ejemplo, en el Congreso ciertas personas partidarias básicamente van a intentar hacer que personas a su fin, o los que tengan mayoría en el Congreso, van a intentar hacer que las provincias a fin de su partido político tengan mayor financiación. ¿Y eso qué hace? Bueno, hace básicamente que te mejoran las provincias, pero se alteren otras, ¿no? O que se beneficien algunas solo por el mero hecho de pertenecer al mismo partido político. Y eso es, como según Heli, un marcado sesgo político. Bueno, el inciso 10 dice que el Congreso debe reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes y crear o suprimir aduanas. Yo creo que ese se explica por sí solo, ¿no? No tiene mucho que explicarse. Básicamente el preámbulo y el artículo 28 de la Constitución Nacional habilita a lo que sería el Poder Judicial a realizar un control judicial en caso de que se afecten a los estados costeros. Esa es la última parte que se dice, pero esa potestad la tiene el Poder Judicial de fijarse en qué se está afectando o no a los estados costeros. Pero no hay mucho que analizar de este inciso. El inciso número 11, y ya último de este video, dice que el Congreso debe hacer sellar moneda, fijar su valor en las extranjeras y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la nación. Tiene bastantes concordancias, pero ¿para qué se afirma la moneda, no? ¿O para qué se intenta unificar una única moneda? Básicamente es para afirmar la unidad nacional en un Estado federal, o sea, brindar un marco legal y económico de un Estado nacional, al impedir a las provincias tener sus propias monedas, ¿no? Por el otro lado, y en el orden externo, significa y simboliza la independencia frente a los otros estados. Tiene que ver con el concepto de nación, ¿no? Cuando decimos papel o moneda también se refiere al papel, moneda o billetes, ¿no? O sea, cuando decimos moneda nos referimos a esos también. Ahora, justamente nosotros en la clase analizamos el caso del 2001, ¿no?
que en el 2001 acá en Argentina hubo un problema con el tema de los bonos provinciales y una moneda, no hubo una moneda unificada, y ocurrió que ante esta crisis estuvimos analizando si realmente era constitucional o no. El problema era que, bueno, ante la necesidad y la crisis se necesitó inventar varias monedas y que no hubiera una única, porque esa única había perdido demasiado valor. Entonces, según Heli, no considera moneda lo que no esté justamente con el valor suficiente y considerado como una moneda en sí por la nación, o que no tenga un valor concurrente con el tiempo y que no sea una unificación nacional. Por ejemplo, los bonos provinciales del 2001 no eran considerados moneda. Bueno, entonces eso sería el video de hoy, hasta ahora. Así que ya más tarde subiré, o hoy o mañana, subiré lo que sería la parte 2 de este artículo 75. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.